Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Javier Montes de Paz, soy antropólogo físico, estoy adscrito al Centro INA Chiapas. En esta ocasión, pues a mí me, me brindaron ese honor de conversar algunas cosas o platicar más bien algunas cosas de alguien que para mí significa mucho y creo que para muchos, pero también es muy importante hablar de él, dado que siempre estuvo en la vanguardia del desarrollo cultural en todos los aspectos, y me refiero al maestro Armando Duvalier. Armando Duvalier Reyes o Cruz Reyes, porque bueno, recordemos que el Duvalier es un seudónimo. Entonces, el maestro Armando Duvalier, destacado en todos los aspectos, ya lo decía, y que para mí es mucho importante porque tengo la fortuna de ser su paisano. Él es una persona que se destacó en muchos ámbitos, eh, y que muchas veces no se le ha dado el valor de lo que él hizo. Siempre del maestro Duvalier se ha hablado de su poesía, de su literatura, este, y creo yo que se ha olvidado de hablar con respecto al otro quehacer, ¿no? El quehacer yo le llamo institucional, porque recordemos que el maestro Armando Duvalier pues, fue un estupendo servidor público. Él inicia digamos, en el espacio de lo cultural en 1950, cuando fue nombrado director del Museo, perdón, Regional de Chiapas. A la vez fue director también del Museo, de la Biblioteca del Estado, Benito Juárez. Sin duda, una labor muy destacada allí. Él inicia creando esos espacios, y creo que lo más importante fue que se dedicó a la búsqueda de todo lo que era el patrimonio arqueológico. Él estuvo siempre atrás de evitar saqueos. Él estuvo siempre atrás de velar porque las piezas arqueológicas llegaran a su destino, es decir, al museo. Y bueno, con esa actitud, bueno, al grado tal que el maestro Duvalier compraba las piezas a particulares con tal de engrandecerlo. Él era una amante, un aficionado a la creación de este museo. Y es así como inicia en los 50, ¿sí? Al frente del museo. Él se dio a la tarea, ya decía, de instalar no solamente el museo, sino paralelamente instala la biblioteca especializada. Recordemos que la biblioteca que actualmente tiene el Centro INA Chiapas es una biblioteca que él ofrece, él propone, y que él empieza a construirla, digámoslo de esa manera, porque se dio la tarea de la búsqueda incluso de la bibliografía. Él escribía a otros países, a las bibliotecas de otros países, pues para solicitar esta documentación, y fue así como empezó a engrandecerla. De repente a veces vemos algunos libros que algunos dicen no tiene nada que ver con lo que hace el museo, pero que en realidad ese es parte del trabajo que él venía haciendo desde que toma las riendas del museo. El maestro Duvalier, pues siempre estuvo empeñado en que se desarrollara la cultura en Chiapas, y al grado tal que pues él siempre estuvo pendiente de que, por ejemplo, solicitarle a los municipios a través de los ayuntamientos, les solicitaba que por favor todo aquel investigador o quien se quisiera pasar de investigador,
que tuviera las precauciones, dado que había mucha gente que venía solo a saquear, y que por lo tanto le pedían a estos presidentes municipales que estuvieran al pendiente, porque solamente así se iba a poder controlar ese saqueo indiscriminado, como él le llamaba. Por ahí tenemos algunas anotaciones, algunos documentos en donde él manifestó ese saqueo, ¿no? A través de los ministerios públicos federales. Había gente valiosa como Franz Blom, Gertrudis Duby, que también le solicitaba que pusiera mayor atención en el saqueo, sobre todo en la zona de la montaña, de la selva, porque pues ellos veían a diario cómo incluso autoridades como comisariados ejidales, presidentes municipales, pues estaban haciendo cosas ilícitas, ¿no? Entonces él se tomó esa atribución de empezar o comenzar a distribuir a todos los municipios estas famosas cartas, estos documentos, haciéndoles saber a los presidentes que por favor cooperaran en ese sentido. Y entonces, pues él empezó a tener ese reconocimiento, ¿no? En todas partes del estado de Chiapas. Y decía, pues su mayor anhelo era crear el museo. El museo, ya decía, es parte de lo que no se conoce en la actualidad, o no se conoce mucho, es muy poco lo que conocemos de él, porque solo se ha hablado de la literatura, de la poesía negra, que sin duda alguna es algo estupendo que él hace o hizo, y que quedaron ahí, ¿no? Quedaron ahí plasmados para toda la vida y para, pues ahora sí que el interés de aquel que está dedicado pues a llevar a cabo la poesía, la literatura. Entonces, el trabajo de Duvalier, yo insisto mucho en el trabajo porque se dio a la tarea de conseguir los espacios. Recordemos que él tiene el nombramiento, ya decía, en 1950 por el gobernador Francisco José, siempre me olvido de este apellido, que siendo gobernador le dio el nombramiento, ¿no? Ya lo reconoce el instituto, que no era instituto todavía de antropología, porque el Instituto de Antropología, no, perdón, sí ya estaba el Instituto de Antropología, el instituto le da el reconocimiento también, lo vanagloria, porque bueno, gracias, ya conocían el trabajo. Recordemos que Duvalier trajo los primeros arqueólogos, digamos, aquí a Chiapas, a Rafael Orellana, que precisamente un destacado arqueólogo, que incluso él da la interpretación de lo que es la Estela 5, me parece, de Izapa, el arqueólogo Rafael Orellana, cuando dicen que el árbol de la vida es más que nada un mercado que está abajo de una ceiba. Eso es lo que representa para la interpretación de Rafael Orellana. En ese momento ellos estaban en Izapa, estaba haciendo un recorrido, el maestro Duvalier con él y otros investigadores, y es ahí donde se da esa interpretación. Por eso a Duvalier se le reconoce por muchas cosas, solo que a veces mucha gente no lo sabe. Entonces, pues yo la verdad me siento bien conmigo mismo porque encontré la fortuna de tener en mis manos, o tuve la fortuna de tener en mis manos ciertos documentos que manifiestan toda esa labor que él hizo. Recordemos que Duvalier no solamente fue director del museo, no solamente funda la biblioteca especializada, sino que también en 1952 pues funda el Museo de la Laca. Él tuvo un gran interés por fundar, por formar y conservar las costumbres como es el arte de la laca, porque él decía que a través del tiempo solo íbamos a tener imitaciones. Entonces, al grado tal que el interés fue mucho, que él comenzó a crear concursos de la laca, donde se invitaba a la población en general, sobre todo de Chiapas de Corzo, y es donde se hacían esos concursos, ¿no? Llegaba el gobernador y premiaba y sacaban los primeros, segundos y terceros lugares y eran premiados con dinero, con efectivo. Entonces le dio un gran impulso, ¿no?
A Duvalier le tocó la tarea de estar como aquí en el museo, ¿no? De antropología, de que estaba en un lado, de repente como pareciera que le dijeran, ¿sabes qué? Tienes que salirte de aquí. Pues tenía que buscar otro espacio y ya por ahí hay un trabajo del arquitecto Anza, ¿no? De cómo caminó este museo, cómo estuvo llegando a estos inmuebles, ¿no? Entonces él tenía que buscar primero enfrentarse, ¿no? Y después buscar en dónde tenía que estar el museo. Entonces, cuando el arquitecto Anza hace su recorrido, justamente es el camino que Duvalier le dio al museo para llevarlo a esos lugares. Entonces él buscó las formas, trajo los primeros, recordemos que el primer guión museográfico lo hace precisamente Rafael Orellana, cuando Duvalier lo asignan como director, manda a solicitar a México o solicita a México la visita o la presencia de un investigador que le viniera a coordinar o a hacer el guión. Entonces viene Rafael Orellana y hace el primer guión museográfico para el Museo de Antropología. Es algo que tampoco nadie no sabe, que también nadie no sabe, o quizás muy poca gente, pero el primer guión se da con Rafael Orellano, ¿no? Para mí fue un excelente arqueólogo, tengo algunos apuntes de él, algunos trabajos, y lo más importante, esto que destaco es sobre la interpretación que le da la Estela 5 de Izapa, en donde se dicen que es el árbol de la vida, y resulta para él que es un mercado, un tianguis, abajo de una ceiba. Entonces, bueno, él trajo las primeras, digamos, las primeras exposiciones, ¿no? Como las réplicas de las pinturas de Bonampak, ¿sí? Él hace, incluso hay imágenes donde muestran cuando él está explicando al público en general de que ya estaban las pinturas de Agustín Villagra Caletti, que es el que hace los frescos, les llama él, o las pinturas, ¿no? Hace los frescos de Bonampak y se exhiben, se exponen por primera vez en el auditorio del Palacio Municipal. Posteriormente, él se dio a la tarea de conseguir recursos como pudo, y digo de conseguir recursos porque existen las cartas en donde solicita el apoyo económico, ¿no? Hay una carta donde hay una hacienda que estaba aquí por donde está la policía estatal. eh, Se me va ahorita el nombre de esta enorme tienda y ahí se ve ahí explica lo que él requiere para hacer esta gran exposición que era la indumentaria indígena a nivel nacional. Y lo logra a través de la cooperación de mucha gente que estaba interesada en la cultura. Entonces, él hacía todo esto con tal de engrandecer el reconocimiento de nuestra cultura aquí en Chiapas y en México en general. Entonces viene y afortunadamente se da la exposición de la indumentaria, una exposición que la trajo de la solicitud porque estaba en Villahermosa, Tabasco. Entonces la trajo a Chiapas y se da una exposición que fue todo un éxito. Y bueno, podemos mencionar infinidades de trabajos de lo que él hizo, ¿no? Este, a través del tiempo, pues él empezó a, a ver la forma de que el museo ya no fuera corrido de los inmuebles en donde estaba. Y entonces, cuando está aquí en el Jardín Botánico, se percata que ese es un espacio formidable. Y entonces dice, bueno, pues yo creo que tenemos que ver la forma de cómo podemos que el museo se construya aquí. Entonces solicita a través del gobernador, en ese entonces el doctor Manuel Velasco Suárez, le solicita a través de una reunión personal que tuvo en Palacio, y el gobernador le dijo que sí, que iban a ver la forma de expropiar este suelo, este terreno. Y sí, el gobernador manda la iniciativa al Congreso local, el Congreso local lo aprueba, y entonces empieza con más euforia todavía el maestro Armando Duvalier a crear ya a visitar todos estos organismos gubernamentales para que pudiera llevar a cabo
la construcción del museo, ¿no? Que creo que fue uno de sus grandes anhelos. Y se queda, bueno, entonces va a obras públicas, el Congreso del Estado hace digamos que decreta, él le pide a obras públicas que por favor hagan el levantamiento topográfico, se hace el levantamiento topográfico, que por ahí lo tenemos, lo tengo ahí, lo rescaté de un archivo. Y a partir de ese momento, pues empezaron, digamos, los trabajos, ¿no? Y él emocionado, buscando la forma, a través de un lápiz y un papel oficio blanco, empieza a diseñar el edificio, ¿no? Todas las divisiones que iba a tener. Y ese también se tiene por ahí en la biblioteca de los compañeros arqueólogos. Por ahí está, digamos, el boceto del diseño del edificio. Él dice, por eso muchas veces hacemos comentarios al aire cuando en una ocasión se bajó la biblioteca y que porque el peso era mucho y que podría afectar el edificio. Cuando lo que no sabía esa persona es que ese edificio, ese espacio era específicamente para la biblioteca. Por lo tanto, iba a tener su centro adecuado para soportar cualquier peso que fuera posible. Este diseño que él hace, se lo manda, solicita a través de un arquitecto de Miramontes, y él hace todo, digamos, el espaciado, lo que ellos saben hacer, ¿no? Como arquitecto. Entonces, está el documento cuando él le manda, y está el documento cuando el arquitecto le contesta. Entonces le dice, yo necesito saber, maestro, con cuántas piezas contamos para que podamos nosotros proceder a la distribución de todo y los espacios de cada departamento que usted nos está pidiendo. Y entonces manda la lista de todas las piezas, de todo lo que se iba a requerir, solicitaba los prados, que él le llama prados a esos jardincitos, los que están allá en el interior, y es como se da la aprobación de la construcción. Desafortunadamente él ya no lo disfruta porque pues se va, renuncia. Parece que él renuncia al museo. Recordemos que él estuvo 31 años como director de museo. Pues ya no le da tiempo de inaugurarlo, de estrenarlo. Pero bueno, aquí está una obra gigante, una obra monumental, extraordinaria, ¿no? Que fue gracias al trabajo de él. Y nos queda, por el tiempo, nos quedan muchas cosas más que platicar de él, porque pues, no solamente está inmerso esto, no solamente es esto, sino que hay cosas mucho más inmersas en todo su quehacer. Cuando nos sentamos o vemos o estamos al frente del museo, pues nos damos cuenta, ¿no? De la dimensión que esto guarda. Recordemos que este es uno de los inmuebles, de los edificios más emblemáticos de Chiapas, pero también el que resguarda una gran parte de nuestra cultura. Y también decirlo, y ya lo comentaba hace un rato, que el maestro Armando Duvalier pues se dio a la tarea también de conseguir las piezas, ¿no? Y no importaba lo que tenía que hacer. En una ocasión fue a reparar una máquina y se dio cuenta que en el taller habían dos máquinas muy, muy antiguas y las solicitó al dueño del taller, al dueño de las máquinas, y que si se las podía vender. A lo que el señor le respondió que sí, que las vendía. Y resulta que, bueno, tenemos dos máquinas antiguas aquí que fueron digamos, compradas por el maestro Armando Duvalier. Pero bueno, ese comentario lo hago porque lo que tenemos aquí, estas esculturas, también pues, fue parte de su trabajo, ¿no? Fue parte de su labor de buscarlas, de conseguirlas. Él tenía varias filosofías que yo las considero. Por ejemplo, decía él, cuando lo nombran director, dijo él, tengo lo más ferviente deseo de trabajar por el engrandecimiento de este museo. Esa es una frase que me gusta mucho, porque él parecía que solo estaba enfocado
en dimensionar la cultura. Pero además tenía otra filosofía que dijo, los museos no son dependencias burocráticas, sino centros culturales y artísticos para que el público local, nacional y extranjero, lo mismo que la niñez y la juventud, venga a conocer la evolución cultural, artística, etnológica e histórica de Chiapas. Es indispensable tenerlos abiertos al público todo el día, incluyendo los días festivos y religiosos, que son los días en que son más visitados. Y es cierto, ¿no? Los museos, sábado y domingo es cuando la gente puede, o días festivos. Puesto que empleados particulares, comerciales, estatales y federales tienen tiempo para hacerlo. Eso es algo que a mí me gusta porque de hecho los museos o el museo antes pues se abría de lunes a viernes y sábados y domingos pues, estaban cerrados. Pero gracias a esta gestión, porque hace una gestión ante gobierno para que permitieran que policías, en ese entonces eran policías los que cuidaban, les autorizara, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, él empieza, bueno, se empieza a abrir sábado y domingo el museo, tanto el museo regional arqueológico como el museo de la Laca. Entonces, pero bueno, él habla de cuántas piezas, por ejemplo, tenía cuando él lo recibe y termina su mandato como director con una gran colección embodegada, ¿no? O sea, independientemente de que las salas ya estaban abarrotadas, estaban digamos, completas, ya distribuidas cronológicamente, como suele decirse arqueológicamente. Entonces ya él clasifica, porque recordemos que el museo antes estaba por digamos, por cultura, ¿no? Es decir, la zoque, la chamula. Entonces, así es como los tenía, estaba clasificado. A partir de que vino el arqueólogo Rafael Orellana es cuando ya se empiezan a hablar por etapas cronológicas. Y bueno, el trabajo sigue dando frutos, porque pues se esmeró en que, ya lo decía, la biblioteca, la gente viniera, él mandaba a las escuelas, a los lugares, a las dependencias de gobierno, a todas las instituciones él solicitaba la presencia, la visita de la gente, entonces siempre tuvo afluencia. Tenemos, por ejemplo, las listas de asistencia, ¿no? Y nos sorprende, bueno, en lo personal a mí me sorprende mucho la cantidad de gente que lograba él atraer a través de todo eso, ese procedimiento que hacía, ¿no? Entonces, estuvo muy esmerado siempre. Una anécdota es que él siempre fue, a pesar de que fue un maestro, Duvalier bonachón, bien a todo dar, pues también tenía su carácter como autoridad, ¿no? Y una de las anécdotas que un día platica en un documento, porque se lo manda a oficialía a Contraloría, él lo envía y resulta que uno de sus trabajadores entró con su bicicleta, firmó y se fue. Y entonces, cuando se da cuenta que no está el trabajador, lo empieza a buscar y no lo encuentra, agarra su bicicleta, porque él se trasladaba en bicicleta, se va a buscarlo porque ya sabía dónde lo iba a encontrar y justamente lo encuentra. Lo digo porque hay una relatoría de todo esto, de cómo él agarró su bicicleta como director del museo y se fue a buscarlo. Y lo encontró, pues ya estaba en un antro, ¿no? Estaba en sus botanas. Y entonces viene esta persona, se enoja contra el director, que por qué le había levantado acta. Entonces, de las anécdotas, otra de las anécdotas es que se pierden dos pistolas de la sala, las dos pistolas antiguas, que las había, no me acuerdo quién las había donado, pero ahí está el documento de quién las dona, y se perdieron esas dos pistolas. Entonces él desesperadamente va al Ministerio Público Federal
y las rescata, ¿no? Quién sabe cómo, pero las rescata. Entonces son de las cosas que dice, era un gran celoso del patrimonio, cuidadoso, pues, y porque, pues, como decía él, no, es que a mí me cuesta mucho conseguirlas como para que venga alguien y se las lleve. Entonces, parte de otra cosa que no se sabe, que tenía su carácter de bonachón, pero tenía su carácter de autoridad también. Entonces, esa es la parte importante de que siempre hay que destacar, ¿no? Yo ahorita dejé atrás todo lo que es el trabajo poético, digamos, ¿no? De literatura, porque para mí sí es importante, aunque entre sus obras, su trabajo escrito, su bibliografía, pues aparece la publicación del Padre Piedra, ¿no? Que también es otra anécdota interesante, bonita, pero platicarla lleva mucho tiempo. Cuando lee uno, por ejemplo, la obra del Padre Piedra, pues ahí se da uno hasta risa, ¿no? Le da uno hasta risa de cómo pasaron, sucedieron las cosas, de todas esas creencias. Entonces tuvo el tiempo como director de hacer todas esas narrativas, de escribir. Él no se quedó sentado aquí en el museo, él daba clases, él fue el primer, digamos, el impulsor de la poesía aquí. El primer concurso de poesía que se lleva en Chiapas fue, ahora sí que propuesta por él, convocada por él y fue hasta jurado, ¿no? Tenemos unas imágenes muy bonitas, unas fotos muy bonitas donde está precisamente el primer certamen, hay varios poetas de jurado, está el grupo de niños que por cierto esa vez vino a concursar un niño de Pijijiapan, de donde era él, vino a concursar y bueno, pues fue una convocatoria a nivel estatal que él hizo. Y entonces él fue el primer director, digamos, impulsor del concurso de poesía, como lo fue de oratoria. Recordemos que hay una agrupación ¿cómo se llamaba? Porque ya no existe hasta donde tengo entendido. Él fue el que lo trajo como la idea de México y fue el primer presidente creo que es un consejo de, de geografía, algo así parecido. O sea, dices, bueno, pues qué tenía que ver todo eso, ¿no? Pero pues a él le llamaba mucho la atención todo ese quehacer. También, por ejemplo, él trajo, entre otras cosas, bueno, el Ateneo, ¿no? Fue uno de los fundadores del Ateneo, que pues el Ateneo también es una institución, digamos, que destacó en su momento, que tiene obra, que dejó muchas cosas para el bien de la cultura. El Ateneo que lo crearon precisamente ahí en la Liga de Comunidades Agrarias. Y bueno, pues eso a grandes rasgos, porque yo tengo aquí varios escritos que sinceramente yo no terminaría ni de leerlo ni de explicarlo, porque es muchísimo lo que él hizo, es mucho el trabajo que tiene. Eh, lo que estoy platicándole, pues es algo muy escueto de su trabajo, de sus obras. Él, a pesar de ser director, bueno, también él escribió, perdón, él participó como docente en la normal del Estado, ahí dio clases en el ICACH, fue catedrático, fue docente, estuvo trabajando en medios de comunicación. Entonces, es una labor amplia. Y yo quisiera, pues, sintetizarlo, solo mencionar algunas cosas ya para finalizar. Bueno, y con esto finalizar, ¿no? Porque pues decía con antelación que sí, hablar del maestro Armando Duvalier, pues es no acabar nunca, porque sí hay mucho material, tenemos mucha documentación de lo que donde nos explica de lo que él hizo, ¿no? Y por eso de ahí que es importante
comentar esto porque para que la gente que nos va a ver, escuchar, pues no se quede con la idea de que lo que yo estoy diciendo fue lo único que hizo, ¿no? Sino que hay muchas cosas más que el maestro Armando Duvalier hizo. Eh, eh, Decía lamentablemente, pues en 1982 renuncia al museo, a la dirección, y se va de aquí, se le pierde un poco la comunicación, o se pierde un poco la comunicación con él. Él fallece, fue sepultado aquí en Tuxtla Gutiérrez. Sus restos se encuentran en el Panteón Municipal de aquí de Tuxtla. Otro dato importante que pues quiero expresar es que ahora sí que por el cariño, por la admiración que le tenemos o le tengo al maestro Armando Duvalier, pues yo me di y otro compañero a la tarea de pues, ir a visitar su tumba, ¿no? Porque pues, sabíamos que estaba sepultado aquí en Tuxtla. Llegamos al panteón municipal y cuando llegamos a las oficinas, pues nos preguntamos primero en dónde podíamos visitar la tumba del maestro Armando y ya nos dijeron que estaba en cierto sector. Para ello, esa información la retoman de la libreta o del libro de anotaciones que ahí tienen y es donde nosotros logramos ver que efectivamente él fallece el 14 de julio de 1984. Ese es otro dato que pues, quería yo aportar, ¿no? Porque pues, recordemos que esta plática, esta semblanza o remembranza que hacemos es precisamente en alusión al año luctuoso que hoy se está llevando a cabo y bueno, recordarlo siempre como un impulsor de la cultura en Chiapas y yo pienso que hasta a nivel nacional. Pero bueno, que podríamos decir seguir hablando, solo que también es importante que en otra ocasión se dé a conocer lo demás de su trabajo, porque es bastante, ¿no? Nosotros, bueno, por ahí alguien, y reconozco ese nombre, que sigue siendo para nosotros el bardo de, de Chiapas, porque su trabajo es, no, es interminable. Y con eso yo agradezco mucho el hecho de que se me haya permitido platicarles un poco, ¿no? La vida de esta personalidad, de este ilustre hombre que fue condecorado, reconocido en repetidas ocasiones y que pues ahí están sus huellas escritas y pues ahora sí que plasmadas en diversos estilos, diversas formas. Entonces yo con esto me doy por buen servido y agradezco mucho al Museo Regional que me ha brindado este espacio y la oportunidad de platicar de alguien que yo admiro mucho y lo admiraré para toda la vida, como es el maestro Armando Duvalier.